Mi nombre es Carolina Teller, soy directora de Política y Estrategia Ambiental dentro de la Subsecretaría de Ambiente en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos participando de este proyecto WE, por un lado, para poder tener mejor noción sobre el tipo de respuesta que nosotros tenemos frente a estos riesgos y posibles desastres que pueda afrontar nuestra ciudad, y por otro lado, también interiorizarnos y conocer más sobre los seguros para riesgos climáticos, qué tipos de soluciones existen y cómo podrían aplicarse a nuestra ciudad frente a nuestras posibilidades y también nuestras necesidades. Creo que este proyecto genera un valor agregado para la ciudad en el sentido de que integra todas las variables. Si bien nosotros tenemos un plan director de emergencias, un plan de acción climática que renovamos cada 5 años, un plan de adaptación al agua. Bueno, la ciudad tiene distintos planes. Lo que me parece interesante de este proyecto es que integra toda esa información con una mirada bien enfocada en lo que tiene que ver con riesgo, evaluando lo que tiene que ver con infraestructura, también población, con foco en las poblaciones vulnerables y en las infraestructuras vulnerables, y mira todos los aspectos. Y eso me parece que es algo súper novedoso. Eh, si bien nosotros intentamos hacerlo, creo que el resultado de este análisis nos aporta mucho para también entender dónde tenemos que mejorar, porque siempre se puede mejorar. Si bien considero que la ciudad tiene un muy buen nivel de respuesta, me parece que es muy interesante esa mirada completa que tiene este proyecto sobre los distintos planes y posibilidades que tiene la ciudad. Y a nivel territorial me parece que esto va a aportar muchísimo porque justamente nos va a ayudar a fortalecer esa respuesta que podemos brindar a nuestros vecinos, que es a quienes siempre buscamos cuidar y que son nuestra prioridad, y justamente evaluar dónde mejorar y si en definitiva podríamos llegar a tener alguna herramienta financiera para brindar una mejor respuesta. En definitiva, en territorio eso va a tener un impacto súper importante. La ciudad de Buenos Aires enfrenta dos riesgos climáticos principalmente. Uno es el aumento de olas de calor. Hemos notado de forma progresiva un aumento de la temperatura, y por otro lado un riesgo de inundaciones, principalmente por agua de lluvia. Es algo que hemos analizado ya con nuestro tercer plan de acción climática. Ahora estamos volviendo a analizar para la actualización de nuestro cuarto plan de acción climática, y creo que el proyecto WIT justamente viene de vuelta a tener esa mirada como integral. eh, Me parece que poder buscar los puntos de vulnerabilidad y las mejoras, tanto en lo que tiene que ver con preparación, el durante también, frente a la ocurrencia de un evento, y el post, nos va a ayudar a fortalecer mucho nuestra estructura completa, no solamente a nivel de recursos, sino también a nivel de gobernanza. Y sin dudas, el poder contar con una guía también de respuesta y posibilidades de herramientas financieras nos va a ayudar también a entender dónde es que nosotros tenemos que poner foco con la mirada de cambio climático y con la mirada de las dificultades que se avecinan. De este taller me parece fundamental poder interactuar con el equipo de Marsh, Guy Carpenter y también de ICLEI sobre cómo justamente se realizaron los distintos análisis sobre riesgos, impacto en territorio, población, cómo pudieron integrar todos los planes y esa visión completa. Pero definitivamente me parece que lo que es muy interesante para nosotros es hacer un doble clic sobre todo lo que tiene que ver con financiamiento y herramientas innovadoras, porque si bien la ciudad tiene distintas herramientas como fondos y también normativa, un centro único de control y comando y distintos planes que nosotros tenemos para utilizar frente a la respuesta, eh, la mirada financiera y la mirada sobre nuevas herramientas innovadoras que se están comenzando a utilizar, me parece que es lo más rico de este taller. Y no solamente conocerlas, sino entender cómo podrían aplicarse, que me parece que es súper valioso que haya una mirada especial y algo como adaptado para cada ciudad. Eso me parece que es súper, súper valioso de este taller.
Para las ciudades que quieran sumarse a este proyecto, desde ya que adelante, me parece que es una instancia enriquecedora y de aprendizaje, ya poder entrar en contacto con nuevas herramientas, nueva información, sobre todo de seguros frente a amenazas climáticas, que es algo que tal vez en las ciudades no se maneja tanto, se está comenzando a hablar, me parece que sirve muchísimo. Definitivamente uno aprende, conoce nuevas herramientas, aprende muchísimo sobre todo lo que es el mundo de seguros. Yo por lo menos aprendí un montón, estoy aprendiendo un montón. Como una recomendación, creo que es muy importante conformar desde la ciudad un equipo interdisciplinario de distintas áreas que puedan tener distintas miradas, ya que los riesgos climáticos atraviesan a muchísimas áreas del gobierno. Entonces, una recomendación que puedo hacer es que se conforme un equipo que pueda seguir el proyecto de principio a fin para después encontrar justamente en conjunto una decisión, encontrar una toma de decisiones, pero desde distintas miradas en, en un mismo problema.